Bien, hermanitos, buenas noches, hermanas y hermanos, bienvenidos todos. Gracias por estar aquí acompañándonos nuevamente en esta noche, día martes, y hoy día nos trae la lección el hermano José Nazario Tobías Méndez de la ciudad de Reynosa, allí en México. ¿Ya? Bienvenido, en el estado de Tamaulipas. Gracias, hermano Nazario, por estar con nosotros aquí hoy día, y voy a pedir al hermano Rigoberto, por favor, si nos puede acompañar con una oración. Hay una, hay una petición que me han hecho de una niñita de 4 meses que está en estado grave. Se llama ah, Celeste, ¿ya? Sí. Celeste es la nieta de dos hermanos fieles aquí en la congregación en Pan de Azúcar. Así que si lo podemos considerar, hay varios hermanos que están enfermos, la hermana también, la hermana Patricia Collao Ramírez, también miembro aquí, y bueno, hay muchos otros por otros lados que pueden ser considerados hermanos. Hermano Rigoberto, por favor. Ya, hermano, ya. Oremos, hermano. Amado Dios, Padre bendito, vamos a su presencia, mi Dios, en oración por intermedio de su amado Hijo Jesucristo, para agradecerle la oportunidad que nos concede, mi Dios, ponerlos en este momento en contacto con esta plataforma para recibir la enseñanza que día a día, por intermedio de sus siervos, nuestros hermanos, usted nos entrega, Padre, para la edificación del cuerpo de Cristo. Queremos agradecerle, mi Dios, por tener esta gran bendición de poder ser participantes de esta gracia tan maravillosa que tu misericordia, usted, mi Dios, nos hace de alguna manera responsables de ella. Queremos, Padre Dios, orar en este día por todos aquellos nuestros hermanos que tendrán la oportunidad de conectarse para poder seguir creciendo, conociéndole más, mi Dios, y así ser también instrumentos que podamos más tarde transmitir estas enseñanzas. Queremos orar por nuestro hermano José Tobía, quien tendrá la posibilidad de instruirnos por intermedio de su palabra. Rogamos en su amor que usted le dé el recordar todos los textos bíblicos que le ha estudiado y que pueda ponerlo con claridad para así también nosotros, con un corazón noble, responsable, para poder también crecer en su gracia. Queremos orar, mi Dios, por nuestros hermanos que a través del mundo entero están sufriendo dificultades, enfermedades algunos, persecuciones otros, conflictos bélicos, mi Dios, y tanta cosa que nos atañe en este mundo. Queremos pedirle que en su misericordia y conforme a su voluntad, mi Dios, usted pueda obrar en su favor para que puedan recuperarse. Queremos orar en forma muy especial por esta niñita tan jovencita, tan guaguita aún, mi Dios, y está pasando estos problemas. Sabemos que su palabra dice, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Mi Dios, usted nos demuestra cómo ama a su pueblo, cómo ama a sus niños, y estos niños están siendo, mi Dios, de alguna manera estorbados por estas enfermedades. Queremos orar por ello y queremos pedirle que en su misericordia, mi Dios, les ayude en su recuperación. Padre Dios, tenemos a esta niña, tenemos también a Itana, la nieta de nuestro hermano Osvaldo Moreno, como también hermana Patricia de Quimbo. Sabemos, mi Dios, que usted a través del mundo entero conoce a sus hijos y sabe cuáles son los inconvenientes que tienen. Rogamos para que usted les ayude, mi Dios. Queremos orar también, Padre Dios, por aquellos todos nuestros hermanos que han tenido la posibilidad de conectarse al Facebook. Queremos orar, mi Dios, para que su gracia llegue a ellos y también ellos puedan sentirse de alguna manera, mi Dios, tocado por su palabra. Padre Celestial, queremos pedirle que la enseñanza que en este día nos trae nuestro hermano José Tobía puede ser el bálsamo de vida que nos falta muchas veces, Padre, para enfrentar la situación que a veces nos complica. Hay enfermedades a través del mundo, hay tantos problemas, mi Dios, que muchas veces nos hacen de alguna forma eh, como pudiéramos decir, temblar y rogamos que en su amor usted, mi Dios, esté siempre eh, bajo su control en todas estas cosas para que así podamos salir, ya que somos débiles y imperfectos muchas veces,
pero confiamos siempre en que usted es nuestro ayudador. Queremos, mi Dios, orar por la Iglesia de Cristo, como decía, a través del mundo entero. Queremos implorarle misericordia por cada uno de nuestros hermanos y darle gracias también a la vez por aquellos que de alguna manera se han recuperado de sus dolencias, sus enfermedades. Queremos orar acá, mi Dios, en nuestro país por nuestras hermanas que está orando por sus recuperaciones, como es el caso de mi hermana Mary, nuestra hermana Toya, esposa de nuestro hermano Sergio, también por su madre y así por mi hermano mayor también, mi Dios, que está con algún problema. Rogamos que en su amor usted les ayude para que puedan recuperarse. Queremos invitarle, mi Dios, a que se quede con nosotros, que sea usted nuestro golpe de honor, que podamos, mi Dios, tener nuestra mente lo más abierta posible para que el mensaje de su palabra llegue con claridad a nuestras vidas. Le damos gracias por todo, Padre Dios, y oramos siempre por intermedio de su amado Hijo Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermano Rigoberto, por la oración. Vamos a dejar entrar aquí a alguien que más está entrando. Y vamos a ir de lleno entonces ahora al tema que nos va a traer el hermano José todavía. Adelante, hermano. ¿Necesita compartir pantalla? Sí, por favor, hermano. Compartir pantalla aquí. Ya. Estamos. Estamos bien. Gracias. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Que nos da esta oportunidad nuevamente de estar reunidos virtualmente a través de este medio y poder considerar de la palabra del Señor. La lección de esta tarde-noche, algo muy básico y muy sencillo, de lo cual estaremos considerando. Y como dije, algo tan básico y tan sencillo como es el título de la lección, ¿verdad? Cuando el Señor llama a seguirle. En su ministerio, nuestro Señor Jesucristo llamaba a los hombres para que le siguieran literalmente. Fue el caso de muchos, aunque también, como dice la Escritura, llegó un momento en que muchos ya no le seguían, pero su llamado fue a seguirle, en muchos de los casos, literalmente. Obviamente hoy día el llamado del Señor a seguirle pues no es literal, pero sí a seguir su doctrina, a seguir su enseñanza, a seguir su ejemplo, a vivir a la manera del Señor, a la manera que Él nos ha dejado como base y como ejemplo para hacer la voluntad de nuestro Dios. Yo quiero tomar el caso de aquellos a quienes el Señor llamó, algunos de aquellos a quienes el Señor llamó y que a su llamado le siguieron. Vamos a considerar en el libro de, de Mateo, déjeme basar aquí, comenzar aquí. Vamos como dije, a basarnos aquí en el libro de Mateo. Ahí en el capítulo 4, versículos 18 al 22, dice la Escritura: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron al llamado del Señor. Dejaron la barca, dejaron las redes, dejaron al padre, Zebedeo en este caso. Por otros textos sabemos que dejaron a los jornaleros. Bueno, dejaron todo. Dejaron todo para literalmente seguir a Jesús.
Podríamos decir que el llamado del Señor es tan poderoso que cuando Él llama, como lo hace aquí, al instante, como dice el texto, al instante, no pensaron, no titubearon, no dijeron voy a pensarlo, simplemente al instante, dice, le siguieron. Sí, Claro que la palabra del Señor es una palabra de poder. Si hablamos del Evangelio, que es palabra del Señor, obviamente, dijo Pablo que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. así. Si recordamos al salmista, decía que la palabra es la que convierte el alma. Y si recordamos al escritor a los Hebreos, dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Bueno, esa es la palabra del Señor. Y aquí el Señor llama literalmente a seguirle y al instante le siguieron. Dejaron todo. Podría recordar otros casos, ¿verdad? Como el de Mateo o Leví, que estando sentado al banco de los tributos públicos en en un empleo, diríamos, muy bueno, sin duda alguna le redituaba buenas ganancias, pero dice que dejando a ese lugar, ese banco de los tributos, pues siguió a Jesús. Y otra vez el punto es que lo dejan todo para seguir a Jesús y lo hacen instantáneamente. Al llamado de Jesús, dejan todo y van con él. Bueno, vamos a considerar, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué le siguieron? ¿Y por qué lo hicieron de esa manera instantánea? Obviamente la escritura, hermanos, no está escrita con todos los detalles, no está escrita de una manera minuciosa, hablando o narrando todos los acontecimientos relacionados con nuestro Señor, inclusive, como dijo el apóstol Juan, muchas cosas milagrosas, muchas otras señales hizo Jesús, pero no están escritas. Obviamente él hablaba de las que él escribió, que dice que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero lo cierto es, como dice también Juan, que él piensa que si se escribiera todo en relación con Jesús, pues ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Sería un volumen bastante grande. Y por lo tanto, cuando aquí leemos que el Señor llama a estos pescadores y les dice, venid en pos de mí, y al instante le siguieron, nos preguntamos, bueno, ¿por qué le siguieron? Que alguien se presente en un determinado momento en nuestra área de trabajo y nos diga, sígueme. Sin duda vamos a pensar, bueno, ¿quién es este hombre? ¿Está loco? ¿Cómo es que quiere que le siga? ¿A dónde? ¿Por qué? Obviamente cuando alguien se presenta de esa manera, un desconocido. Pero esto nos lleva precisamente a considerar, hermanos, que cuando Jesús anda junto al mar de Galilea y le dice a Pedro y a Andrés, a Juan y a Jacobo que le sigan, y al instante le siguieron porque ya le conocían, le siguieron porque ya sabían de él, le siguieron porque estaban convencidos de quién es él. De otra manera, no le hubieran seguido. Si fuese un perfecto desconocido, o si fuese alguien que viene diciendo que es el Cristo y los llama, pero no han oído nada de él, no han visto nada en relación con él, obviamente lo pensarían antes de seguirle. Pero cuando leemos otros relatos, por ejemplo, el apóstol Juan habla de la obra, en parte de la obra de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista vino preparando el camino para el Señor. Así la profecía hablaba acerca de esto. Voz que clama en el desierto, preparad
camino, hacer sendas derechas para el Señor, para Jehová. Y bueno, Juan vino preparando el camino y Juan dio testimonio acerca de Jesús. Cuando Jesús vino a Juan para ser bautizado por él, Juan le decía, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero él dijo, deja, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Y entonces le dejó y fue bautizado por Juan. Y Juan dice que el que lo envió a bautizar le dijo que aquel sobre quien viese descender el Espíritu Santo y permaneciese sobre él, ese es de quien él viene anunciando, viene preparando el camino. Y entonces Juan dio testimonio acerca de Jesús y habló de él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y uno de aquellos, los seguidores de Juan, era Juan, era Andrés. Y obviamente ellos hablaron acerca de Jesús. Andrés vino a Pedro y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas, a Jesús de Nazaret. Y sin duda, hermanos, amigos, estos hombres, que es Pedro y Andrés, Jacobo y Juan, habían oído acerca de Jesús, habían oído las enseñanzas de Jesús, habían presenciado el bautismo de Jesús. Y esto porque cuando dice la Escritura que estaban reunidos aquellos como 120 después de que el Señor ya había ascendido al cielo, Pedro habló de la necesidad de que alguien tomara el lugar que había dejado Judas para que fueran los 12 que el Señor había escogido, que serían sus apóstoles, sus enviados. Y no había muchos que llenaran los requisitos para ser uno de los apóstoles o uno de los testigos de la resurrección del Señor. Nombraron a 2. Pero dice el texto de Hechos capítulo 1 que era necesario que hubieran estado desde el bautismo de Juan hasta el día en que Jesús fue recibido arriba. Entonces, quiere decir que Pedro, Andrés, Juan, Jacobo habían estado ahí, oyendo de Juan, presenciando el bautismo de Jesús y oyendo también al Señor, porque dejando a Juan, seguían a Jesús. Y como le dijeron a Juan, mira, aquel de quien diste testimonio bautiza y muchos vienen a él. Y él dijo, es necesario que él crezca y yo mengüe. Y así muchos conocieron de Jesús y andaban, digamos, parcialmente, ocasionalmente, iban y venían, por así decir. Pero llegó un momento decisivo cuando estando estos hombres en su trabajo, en sus labores cotidianas, el Señor los llamó. Y saben quién es el Señor. Y por eso le siguieron. Pero esto nos lleva, hermanos, a reflexionar en una cosa. Es cierto que habrían oído acerca de Jesús, que habían presenciado los hechos de Jesús y le reconocen como aquel de quien escribió Moisés, como el Mesías que había de venir, y le siguieron. Pero lo cierto, hermanos, es que si trasladamos el llamado de Jesús a nuestros días, lo que hoy puedo decir es precisamente ¿por qué la gente no sigue a Jesús? ¿Por qué no sigue el ejemplo del Señor? ¿Por qué no imita el amor del Señor? ¿Por qué no vive conforme a la voluntad del Señor? Y obviamente es porque no le conoce. Aún aquellos que muchas veces están en las reuniones de la iglesia, por allí a veces decimos que tenemos los eternos visitantes, aquellos que son constantes
en las reuniones, que visitan siempre, que están siempre allí, pero que no se convierten al Señor, pero que no siguen al Señor. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué no les siguen? ¿Por qué no les sirven? Porque no conocen a Jesús, porque no están convencidos de quién es Jesús. Cuando habían oído a aquellos hombres acerca de Jesús y están en sus labores y luego el Señor los llama, al instante dejaron todo y le siguieron y anduvieron con él hasta el día en que él fue recibido arriba. Y eso, hermanos, como decía, nos lleva a reflexionar precisamente que solamente cuando se está plenamente convencido de quién es Jesús, entonces se va a convertir en un seguidor suyo, en un cristiano, en una cristiana. Y obviamente hay que convencerse de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de que Él es el que murió en la cruz, de que derramó su sangre para la remisión de nuestros pecados. Y si el hombre no está convencido acerca de esto, no va a venir a Jesús. Puede llamar el Señor a través de su palabra. Podemos leer versículos como Mateo 11 que dice el Señor, venid, venid, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, y no vendrán, porque no están convencidos verdaderamente de que el Señor les va a darse descanso para su alma, porque no están convencidos de quién es el Señor. ¿Por qué le siguieron aquellos pescadores? Porque sabían, porque reconocían, porque estaban convencidos en cuanto a quién es Jesús. Es cierto que había un concepto un tanto equivocado en cuanto al Mesías. Y quizás cuando aquellos le siguieron, y digo quizás porque luego en el ministerio andando con el Señor, había discusiones entre ellos. Y la discusión continua, diríamos, que se daba seguido, era quién de ellos sería el mayor en el reino del Señor. Y es que había un concepto un tanto equivocado en cuanto a la naturaleza del reino del Señor. Él es el rey que había de venir, pero entonces están pensando en un reino literal, en un imperio, en un gobierno que va a derrocar, que va a eliminar, por así decir, que va a quitar de ellos el yugo de los romanos. Y digo porque ellos discutían quién sería el mayor y aún aquella mujer, madre de Jacob y Juan, decían, pues que uno a tu derecha y uno a tu izquierda se sienten cuando estés en tu reino. Y quizás entonces el Señor los llamó y al instante le siguieron y quizás están pensando en eso. Aún sin embargo, en el transcurso del tiempo con Jesús y aún ya hacia el final del tiempo del Señor en esta tierra, todavía hay un pensamiento en esa dirección, pero finalmente fueron convencidos de la naturaleza del Rey. Pero sí estaban convencidos de que Él es el Rey, de que Él es el Mesías que había de venir, y entonces por eso le siguieron. Y vuelvo a repetir, nadie va a acudir al llamado del Señor si no está convencido de quién es el Señor. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué vieron en Jesús para seguirle? Quizás, como decía hace un momento, vieron al rey que los libraría del yugo romano. Finalmente, como dije, pues ellos entendieron y proclamaron vigorosamente el reino, pero no ese tipo de reino que muchos judíos esperaban, sino que esperan inclusive todavía, sino este reino que es un reino espiritual, que es la iglesia del Señor. Y vieron en Jesús al Mesías, vieron al Jesús a ese rey, y entonces le siguieron. Yo quiero, hermanos, considerar un poquito acerca de estos personajes que siguieron a Jesús, estos cuatro particularmente, que eran pescadores.
Y precisamente cuando dice el texto que eran pescadores, pues no eran gente de gran preparación intelectual. No eran personas, hombres que habían ido a la universidad, ni desde el punto de vista religioso, no se habían criado a los pies de los grandes maestros como el maestro Gamaliel. No eran gente de gran preparación intelectual, inclusive eran galileos. Y como galileos no tenían buena fama. Cuando Felipe encontró a Natanael, le dijo, hemos hallado a Jesús, a aquel de quien escribió Moisés, a Jesús de Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? No había buena fama. Le dijo Felipe, ven y ve, ven y convéncete. Y claro, se convenció, diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y fue también uno de sus seguidores. Pero no eran gente de gran preparación intelectual. El Señor vino a una familia humilde, a una familia, por así decir, del común, y aquellos que llamó para ser sus apóstoles, para la gran obra que los preparó, pues era también gente sencilla. No era gente de gran preparación intelectual, no era gente influyente, personas con un reconocimiento dentro de la ciudad, dentro de los lugares donde ellos se desenvolvían. No, no había nada especial, por así decir, en la vida de estas personas, de estos hombres a quien el Señor le dijo, síganme, vengan en pos de mí, y al instante le siguieron. No, no era gente influyente o no era rica tampoco, no era gente rica, eran pescadores, como leíamos ahí el texto, eran de una posición baja, por así decir. Hoy la sociedad cataloga y siempre ha catalogado, ¿verdad? Habla de escalafones y habla dentro de la sociedad, de la clase baja, clase media, clase alta. ¿De dónde eran estos pescadores? Bueno, de la clase quizás media, podríamos decir. No era gente rica tampoco, no era de posición social, no era de la alcurnia. Bueno, entonces podríamos decir tampoco eran pobres, tampoco vivían en la pobreza. Eran gente trabajadora, nada especial, pero gente cotidiana, por así decirlo. Ahora, cuando el Señor llama a esta clase de personas, esto no quiere decir que el llamado del Señor es solamente para este tipo de persona. Es cierto que cuando aquel hombre rico vino a Jesús y pregunta, Maestro, bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Le dijo el Señor, los mandamientos, sabes, guárdalos. Y él dijo, bueno, todo lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Le dijo el Señor, ¿quieres ser perfecto? Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme y tendrás tesoro en el cielo. Y se fue triste, dice el texto, porque tenía muchas posesiones. Y en ese contexto el Señor dice que es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que un rico se salve. Yo estoy diciendo aquí que estos hombres a quienes el Señor llamó no era gente rica. Y no estoy diciendo que los ricos no reciben el llamado del Señor o no se les hace el llamado del Señor. El Señor llama a todos, pero aquí en el particular, en relación con los que serían sus apóstoles, Él escogió esta gente que no era rica, no era de posición social, no era gente intelectual, era simplemente gente trabajadora, nada especial. Pero obviamente, aun cuando es difícil que los ricos se salven, porque generalmente su confianza está en las riquezas, no están excluidos. El Señor quiere que todo mundo se salve y a todo mundo llama, pero no todos acuden al llamado del Señor.
Y precisamente porque las ocupaciones, el engaño a las riquezas, etcétera, pues ahoga esa palabra del Señor. Pero bueno, aquí estamos considerando cuando el Señor llama a seguirle, pues le siguieron y le siguió esta clase de personas. Ahora podría alguien decir, ¿qué futuro puede haber con ellos? El Señor los llama para una gran misión, para una gran labor, como nos ha llamado a cada uno de nosotros. Pero si alguien considerase el grupo que eran los 12, a quien el Señor llamó apóstoles o enviados, ¿qué futuro alguien pudiera pensar puede haber con ellos? ¿Qué expectativas se tiene en relación con ellos cuando son esta clase de persona nada especial? Aun sin embargo, cuando el Señor llama a seguirle, lo que Él hace es cambiar la vida del seguidor. Y precisamente lo que el Señor hace en relación con estos cuatro, y no solamente con estos cuatro, sino con todos aquellos que Él llamó para ser sus apóstoles, porque pues allí estaban hombres como Mateo, que dije, bueno, quizás era el de mejor posición económicamente hablando dentro de aquella sociedad, pero había otros como Simón el Celote, que era un enemigo acérrimo de Mateo, por Mateo ser un publicano y él un nacionalista. Pero cuando el Señor llama a seguirle, Él cambia la vida del seguidor. ¿Cómo cambió la vida de Pedro, de Andrés, de Juan, de Jacobo? ¿Se acuerdan que hablando de Jacobo y de Juan, dice el texto que el Señor los llamó Boanerges, hijos del trueno? Eran impetuosos, eran violentos, podría decir, al ser hijos del trueno, ah, como los llamó el Señor. Pues podemos notar el carácter, la vida, cómo sería la vida de estos dos hermanos. Pero cuando el Señor llama a seguir, le cambia la vida del seguidor. Y es algo que es notorio. Cuando ya Jesús ha marchado, ha ascendido y está allá a la diestra del Padre, y envía al Consolador, envía al Espíritu Santo, y luego se comienza a predicar el Evangelio. Pedro y Juan, predicando con denuedo, con valor, dice, le reconocían que habían estado con Jesús. Algo había cambiado en la vida de estas personas, que la gente reconoce que aunque es gente del vulgo, como ellos decían, pues cómo es que pueden hablar de esta manera, enseñar de esta manera. Bueno, cuando el Señor llama a seguirle, Él cambia la vida del seguidor. Y esto, hermanos, si lo traemos a nosotros hoy día, cuando es llamado el hombre, la mujer a seguir al Señor y le sigue, pero quiere seguir siendo el mismo, quiere seguir siendo la misma persona en el sentido de la misma manera de vivir, la misma manera de comportarse. A veces, al pasar del tiempo, algún hermano dice, pues es que yo así soy, no ha cambiado. Cuando el Señor llama a seguir, le cambia la vida del seguidor, pero el seguidor obviamente tiene que tener la disposición para cambiar. Y claro que el Señor cambia la vida del seguidor y le cambia cuando dejamos que la palabra vaya penetrando en nuestro corazón, vaya ejerciendo ese poder en nuestra vida de tal manera que vengamos a ser imitadores del Señor, como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿verdad? O como decía el apóstol Juan al hermano Gallo, amado, no imite lo malo, sino lo bueno. Y lo bueno está precisamente en tantos personajes aquí a través de la Escritura y particularmente en el caso de nuestro Señor, que es el ejemplo perfecto que tenemos. Pero cuando el Señor llama a seguirle, cambia la vida del seguidor. Tiene que cambiar.
Sí, yo sigo siendo el mismo después de tantos años en el Evangelio, diciendo que soy cristiano, que soy seguidor del Señor, pero sigo siendo como antes de ser seguidor del Señor. Entonces, mi vida no ha cambiado porque no he dejado que el Señor cambie mi vida por medio de su palabra. Pero aquí hablando precisamente de estos cuatro a quien el Señor llamó y al instante le siguieron, Él cambió la vida de ellos, cambió su profesión. Ahora dice, serán pescadores de hombres. Ahí el versículo 19 dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. De pescadores de peces, ahora a pescadores de hombres. Y hermanos, esto, aunque no somos o no hemos sido pescadores literalmente, todo hombre, toda mujer que ha sido llamado, llamada para seguir al Señor, ha sido llamado o llamada para ser pescadores, pescadoras de hombres. Este es un trabajo no exclusivo, sino inclusivo. Esta es una labor de todo hombre y de toda mujer que viene a ser un seguidor del Señor, para ser precisamente un pescador, una pescadora de hombres. Necesitamos, hermanos, tener claro que el Señor nos ha llamado, como dijo el apóstol Pedro, de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos las virtudes precisamente de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Necesitamos entonces saber o recordar o estar conscientes, ¿verdad?, de que cuando el Señor nos ha llamado para una labor, para un trabajo. En este caso, cambió la vida de aquellos pescadores literales para ser pescadores de hombres. Y la vida nuestra es precisamente para eso. Y yo quiero entonces, hermanos, considerar un poquito en este contexto, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere de un pescador? En otras palabras, ¿qué se requiere de cada cristiano, de cada seguidor del Señor para ser un pescador de hombres? ¿Qué se requiere de un pescador literal para ser un pescador espiritual? Tomemos el caso precisamente del pescador literal y apliquémoslo al pescador espiritual. ¿Y qué se requiere? ¿Qué se requiere de un pescador? Bueno, una de las cosas básicas que se requiere cuando va a tirar su anzuelo, cuando va con su caña de pescar y tira su anzuelo, ¿qué requiere? Bueno, requiere paciencia. Y esto, hermanos, hermanas, se requiere en el trabajo de ser pescadores de hombres, en el trabajo de la predicación. Se requiere paciencia. Se requiere, hermano, hermana, saber esperar, no impacientarnos, no estresarnos, digamos, queriendo que la persona obedezca inmediatamente. Acabamos de leer, ¿verdad? Aquí el texto que dice que el Señor los llamó y al instante le siguieron. Habían oído de Él, habían conocido de Él, habían visto al Señor siendo bautizado, habían oído el testimonio de Juan, habían oído y visto de las señales del Señor. Pero cuando nosotros hoy predicamos y hablamos acerca de nuestro Señor, seguramente que las personas difícilmente van a venir inmediatamente y quizás tendremos que trabajar meses, semanas, meses, a lo mejor años. Me acuerdo de un hermano que
hablando precisamente acerca de esto y hablando acerca de esta necesidad de ser pacientes en el trabajo de la evangelización. Le decía a un hermano, hermano, ¿cuánto tiempo te estuve predicando? ¿Cuánto tiempo te estuve dando clases, estudios? Y dijo el hermano, pues casi 2 años. Bueno, entonces hay que trabajar y esperar. Hay que tirar el anzuelo y esperar que el pez muerda el anzuelo. Así en la predicación. Hay que dar el mensaje del Señor, hay que predicar la palabra del Señor y en su momento habrá el fruto de aquel trabajo y se requiere paciencia. Allá en una ciudad de acá de México, Guadalajara, que seguramente han oído de ella, la congregación o una de las congregaciones ahí se propuso trabajar en el entorno del lugar de reunión cada sábado o algo así, predicando el evangelio. Y muchos fueron a este trabajo, a esta labor. Y al cabo de tres semanas, un hermano dijo, no voy más. Y preguntan, bueno, ¿y por qué? Pues ya les hablé, ya les prediqué y no entienden. Le faltaba paciencia, sin duda alguna. Hay que esperar el resultado, que la palabra haga ese efecto, pero no solamente paciencia, se requiere perseverancia, se requiere insistencia, se requiere no quitar, como decimos comúnmente, el dedo del renglón. Es cierto que cuando se tira el anzuelo, pues ahí está esperando solamente. Pero si de un tiempo que ese anzuelo está ahí y pierde la carnada, bueno, otra vez tira el anzuelo y otra vez, y ahí está perseverando. Bueno, digamos que espiritualmente está dando mensaje tras mensaje tras mensaje, perseverantemente, pacientemente esperando el resultado. Y el resultado vendrá quizás en el momento menos esperado. Recuerdo a una hermana, bueno, ahora es nuestra hermana. Mi esposa y yo íbamos a predicarle, íbamos cierto día a la semana por un tiempo, no recuerdo cuánto, pero después de buen tiempo llegábamos a casa de esta hermana y nadie salía. Tocábamos, llamábamos, no, nadie salía. Y así fuimos otra vez y no había nadie, supuestamente. Porque en una de esas veces vimos a través de la ventana que ahí estaba y tocábamos la puerta, llamábamos y no abrió. Y entendimos que no quería más que le habláramos de la palabra. Insistimos un tiempo, pero no hubo resultado, ya no nos recibió. Después emigró, salió de esta ciudad y al tiempo vuelve y vuelve a la congregación y dice, ya me bauticé. Y lo hizo en otra congregación a donde fue a visitar y allá se convirtió, allá se bautizó y ahora, estoy hablando de hace 20 años o más de 20 años, y aquí está la hermana perseverando. Pero se requiere paciencia y se requiere perseverancia, como el pescador. El Señor escogió a estos 4 hombres y les dice, os haré pescadores de hombres, y ellos como pescadores, obviamente se requería la paciencia. Dijeron, Señor, toda la noche hemos tirado la red y no hemos pescado nada, toda la noche. Pacientes, perseverantes. Bueno, así se requiere para la obra de la evangelización, para predicar el evangelio. Pero también se requiere conocer el tiempo de pescar. El buen pescador sabe que no en todo tiempo, yo no sé de esto, pero he oído, ¿verdad?, del pescador,
de aquellos que conocen de esto, que no a toda hora, no en cualquier hora es tiempo de pescar. Y entonces se requiere conocer el tiempo, se requiere esta habilidad y esta sabiduría para saber en qué momento tirar el anzuelo. Entonces se requiere saber y comprender cuál es el momento apropiado para compartir, para predicar, para enseñar la palabra del Señor. Se requiere conocer el tiempo para pescar. Y aparte de esto, de saber en qué momento hacerlo, de ser sabios en esto, de saber llegar a las personas en el momento más apropiado, en el momento en que más podemos, en que Él puede permitir que la palabra pues sea recibida y penetre y no sea como esa semilla que cae junto al camino o que cae entre pedregales o entre espinos, sino en buena tierra. Pero entonces también se requiere la carnada apropiada. Si quiere un tipo de pez, pues es un tipo de carnada. Y espiritualmente se requiere del pescador de hombres, no que a unos les dé el evangelio, por así decirlo, y a otros no. Pero el evangelio es tan amplio, la palabra de Dios es tan amplia que se requiere algo apropiado a la necesidad de la persona, al momento en que la persona le estamos hablando, le estamos predicando, algo en particular, algo en especial, algo acorde inclusive a si le atrae cierta manera, cierta enseñanza o hay cierta necesidad, bueno, hay que darle a la persona lo que requiere, lo que necesita para que la palabra haga efecto en su corazón, la reciba en su corazón y ser así ese pescador de hombres, como dijo el Señor a aquellos sus discípulos. Y obviamente se requiere cautela, mantenerse inadvertido. Bueno, eso dicen los pescadores, ¿verdad? Que no hay que espantar a los peces, por así decirlo. Y eso es importante, hermano. No es esto de predicarle a la gente, de predicarnos a nosotros, de dar testimonio acerca de nosotros, de presentarnos como el ejemplo, como el modelo. No, tenemos que ser cuidadosos para presentar a Cristo, para presentar el Evangelio, para pasar nosotros inadvertidos, para ser sencillos inclusive, no querer impresionar, por así decirlo, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios. Cuando fui a ustedes, dice, me propuse no saber entre ustedes otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y Pablo podríamos decir que era un hombre de una muy buena preparación, instruido a los pies de Gamaliel, un hombre sabedor de la ley, obviamente, y celoso, y por eso fue un perseguidor de los cristianos, un perseguidor del Señor. Y podía hablarles a los corintios a la altura de lo que son ellos, los intelectuales de aquel tiempo, los sabios de aquel tiempo, porque como griegos, por los griegos buscan sabiduría y como los atenienses que eran griegos, obviamente, pues no se ocupaban sino en oír o en decir algo nuevo, como dice la escritura. Pero Pablo fue a los corintios y no fue con excelencia de palabras o de sabiduría, sino con la sencillez del Evangelio, presentando a Cristo y a este crucificado. Se requiere mantenerse inadvertido y presentar a aquel a quien debemos presentar, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando comencé con estos comentarios, hablando de estos hombres, decía, ¿qué futuro se puede esperar de ellos? ¿Qué se puede hacer con estos hombres? Bueno, el Señor cambia la vida del seguidor y sin duda mucho
muchos pudieron hacer y mucho hicieron. El Señor obviamente cambió la vida de ellos para ser pescadores de hombres. Por eso nuestra consideración en esta tarde-noche es esta pregunta: ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué somos seguidores del Señor? ¿Por qué ha llegado a nosotros la palabra del Señor? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué somos miembros de la iglesia? ¿Por qué somos cristianos? Bueno, hermanos, lo somos. Y lo somos por la gran labor de aquellos hombres sin letras y del vulgo. Como dice Hechos 4, versículo 13. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ahí están. Ahí están estos pescadores de hombres siendo los excelentes pescadores. Y aquí estamos nosotros, que somos el fruto de ese trabajo, que somos el fruto de esa labor de aquellos hombres, de quien podría decirse qué futuro se espera de ellos. Aún sin embargo, miren todo lo que han alcanzado y todo lo que han logrado y lo que siguen, porque hoy tenemos a los apóstoles, como Abraham dijo al rico aquel: a Moisés y a los profetas tienen. Obviamente no estaba Moisés físicamente ni los profetas, pero tenían las escrituras de Moisés, tenían las escrituras de los profetas, y hoy tenemos a los apóstoles. Y aquí está la gran labor, por eso estamos aquí, porque aquí estamos leyendo precisamente lo que ellos escribieron, porque estamos recordando, inclusive como dice Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La gran labor de aquellos hombres sin letras y del vulgo, a quien el Señor les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Cuánto, hermano, cuánto, hermana, podemos hacer en la obra del Señor? Mucho, sin duda, si dejamos que el Señor nos cambie totalmente y que tengamos estas cualidades y estas características para ser pescadores de hombres. En aquel tiempo, la gente, no sé, era diferente o era igual que nosotros, porque leemos, ¿verdad?, de cómo, por ejemplo, en el día de Pentecostés, como 3,000 se convirtieron a la predicación del Evangelio. Y luego era el 5,000 y luego un gran número, una gran multitud, y así leemos de cómo el Evangelio fue recibido y muchos convertidos por la labor de estos hombres. ¿Eran diferentes o eran como nosotros? Aún sin embargo, muchas veces a una predicación miles se convertían, y hoy miles de predicaciones para que uno se convierta. Pero la gran labor de estos hombres es por la que estamos aquí. Y por ello, hermanos, hoy Jesús sigue llamando a ser pescador de hombres, a ser su seguidor. ¿Qué harás tú? ¿Qué haré yo? ¿Qué haremos en este contexto del llamado de Jesús a seguirle? Tomemos el caso de estos personajes, y así como estos hombres sin letras y del vulgo hicieron una gran labor, hagamos la labor que nos corresponde, porque el Señor nos ha llamado y nos ha llamado para ser pescadores de hombres. Que Dios les bendiga y bendiga su palabra. Gracias por la oportunidad de compartir estos comentarios en base a este pasaje de la palabra del Señor. No se oye, hermano, compañero. Ya, ahora sí. Estaba yo hablando ahí, pero mi micrófono estaba cerrado. Y cuando pasa eso, recuerdo que me dijeron una vez que me habían Todavía no se oye. Volumen, compañero, no se oye.
poco. Subir el volumen. Ahora se oye muy poquito. Ay, ¿qué pasa? No se oye, hermano, todavía no se oye, hermano Néstor. Le bajaste el volumen al micrófono, papá. Ese. ¿Se oye ahí? No. Muy bajito. Ernest, ¿me escucha? Muy bajito. Se oye bajo. Muy, muy bajito, papá. ¿Continúo yo? Ah, Ahí ya, ok. sí. Bueno, ya. Entonces le sigo yo. Gracias. Mm. Mientras el hermano soluciona el problema técnico que tiene así repentinamente, quiero darles gracias entonces porque he estado escuchando atentamente el estudio de nuestro hermano José Tobías, porque la verdad que siempre trae temas, pero muy, muy, muy interesantes, que probablemente en otras ocasiones hemos escuchado, porque son muy sencillos. Pero nos gusta escuchar los temas que son de otros hermanos porque a veces siempre nos traen un mensaje adicional, distinto, que quizás nosotros no hemos visto, a veces habiendo escuchado o leído los textos en forma bien recurrente. Así que, y nuestro hermano José todavía tiene esa característica, que él trae mensajes que son sencillos, bueno, también trae mensajes que son más difíciles, eso debo reconocerlo, pero también son muy, muy interesantes de escucharlo. A mí me gusta mucho escuchar a nuestro hermano. Harto tiempo que no lo veíamos por acá, así que gracias por regresar. Gracias Gracias, a hermano. todos. Bueno, vamos a tener entonces una oración a nuestro Padre Celestial. No sé quién había orado al principio, para no repetirlo. Hermano Eh, Rigoberto. el hermano, ¿quién? Rigoberto. Ah, el hermano Rigoberto. Ah, ya, ya, hermanito. Y el hermano Barney Mejía tendrá la posibilidad de poder orar a nosotros, para nosotros. Hermanito, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Y si nos puede llevar en una ¿Me oración a escuchan? nuestro Padre. ¿Me Hermanito, escuchan? Ok. Claro, hermano, adelante. muchas gracias. Bendiciones a todos y excelente tema, hermano. Oramos Oremos. entonces, hermano. Amado Dios, Padre nuestro, Creador del cielo y de la tierra, llegamos a su presencia, buen Dios, para agradecerle por este momento que nos ha concedido de meditación de su palabra, porque por medio de su palabra, Señor, nos estimulamos, nos animamos, Señor, a la perseverancia, a esta lucha espiritual en la que todos estamos envueltos. Gracias, Señor, por la inspiración de su palabra y como nuestro hermano nos enseñó, Señor, brevemente, gracias por esos hombres que usted escogió y fueron inspirados para que hoy nosotros podamos tener el provecho de sus escritos. Gracias le damos, Señor, y pedimos siempre su bendición y dirección para todos nosotros. Pedimos que cada hogar representados aquí, en los hermanos presentes en esta plataforma, puedan ser bendecidos, guardados, protegidos por el poder suyo, Señor, y la guía de su Santo Espíritu. Muchas gracias, pues le damos, Señor, y en Jesús agradecemos esto. Amén. Amén. Amén, Señor. Bueno, quiero saber si el hermano Néstor arregló el problema para ir con el Facebook. ¿Estamos? No, 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 no. El micrófono, el audio va para abajo, en realidad. Ya no, no se escucha nada ahora. Ya. Vamos con lo siguiente entonces, vamos con los comentarios. Mientras tanto, ¿me parece? ¿Algún hermanito quiere saludar a nuestro hermano José Tobías en esta ocasión? Hermanito Carmelo, ¿cómo está? Que el Señor la bendiga. Adelante. Sí, amén. Bueno, darle las gracias a mi hermano José Tobías. Tenía tiempo que no lo veía. Eh, excelente, muy claro, sencillo su mensaje, pero para reflexionar un poco, mi hermano. Saludos, bendiciones para todos. Gracias, Gracias, hermano. hermanito. Diga. Muchas gracias. ¿Alguien más desea emitir una palabra, un comentario? Hermanito Mario, adelante. Mario Peña. Tobías, ya hace años, si no recuerdo yo,
si no mal recuerdo, mejor dicho, hace como 40 años nos conocemos y obviamente, pues como dijo el hermano Ernest, tu forma de predicar nos ayuda a meditar en casos específicos, como en este caso el de los apóstoles o los discípulos, pero la palabra que se me quedó grabada o el pensamiento que se me quedó grabado fue que eran hombres sin preparación secular. Tal vez eran negociantes, ¿verdad? Por ser pescadores, o Mateo que era, conocía seguramente algo de contabilidad porque pues, cobraba los impuestos y qué sé yo, pero en su gran mayoría eran hombres de burro, como dicen Hechos, ¿verdad? Y sí, yo podría decir, había una mezcla de todo tipo, gente preparada como gente que no era tan preparada, para dejar nuestro Dios la idea clara que el reino de Dios se compone de eso, de gente que no somos famosos o no tenemos poder económico, poder social, o que no pertenecemos a las altas clases sociales. Si bien tenemos cierta educación, pero la educación secular es secundaria, los que podemos haberla tenido, pero el evangelio se compone de gente sencilla, o mejor dicho, la iglesia se compone de gente sencilla, y es lo que nos recordaste, y pues tú y yo nos conocemos, sabemos quiénes somos, ¿verdad? Y pertenecemos más o menos a la misma clase de gente, y pues Dios te bendiga y bendiga a la hermana. Espero que ya salió bien la cirugía que tuvo la hermana, que esté bien, y pues si te acuerdas, ahí me las saludas de mi parte. Dile que Peña Nieto le manda saludos. El hermano, no el Gracias. otro, no el perverso, el hermano le dices. Gracias, hermano. Me da tus saludos. Es que en México, hermanos, hubo un presidente que se apellidaba Peña Nieto, y por coincidencia su servidor también tiene los dos apellidos. Entonces es por eso le digo a Tobías que le diga que el bueno le manda saludos. Bueno, entre comillas, bueno, Tobías, para que no me pongas mucho ahí. Gracias, Ok. hermanito. Bueno, hermano Ernest, Sí, hermanito, adelante, que Señor le bendiga. Adelante. hermano, hermano Tobías, creo que lo que usted nos enseña, nos ha enseñado ahora, es muy importante y como siempre lo hace usted muy bien, ¿no? Nos deja una gran lección. Si no cambiamos, ahí los pescadores que llamó Jesús conocían a Jesús. Obviamente ahora no estaba con Jesús, pero podemos dar a conocer a Jesús por su palabra. Pero si no cambiamos nosotros mismos, siempre estamos buscando probablemente un pretexto de decir que, bueno, ya no seguimos predicando, no seguimos en ello, es decir, no cambiamos, no tenemos la paciencia necesaria, la prudencia y la perseverancia adecuada. El fenómeno de COVID dejó un gran cambio. En el Perú, muchas iglesias han quedado con poca gente, pero he conversado con hermanos que no practican la paciencia, vamos a generalizar, no practicamos la paciencia, la prudencia y perseverancia para ir y buscar a los hermanos. Y dice, se fueron porque quisieron irse. Y es probable que muchos hermanos se hayan ido porque en su manera de pensar hayan culpado a Dios de este mal terrible mundial que haya sucedido. Creo que es importante lo que te dice, ¿no? Uno debe hacerse un autoanálisis y ver si estamos cambiando de acuerdo a las circunstancias, si somos pacientes, si somos prudentes, somos perseverantes, si sabemos conocer el tiempo conocemos el tiempo de pescar, si buscamos la carnada apropiada. Los tiempos cambian, el lugar es distinto, la tormenta viene por lugares distintos. Entonces, si no conocemos, si no cultivamos esos caracteres, no vamos a poder predicar bien, las iglesias se van a ir vaciando. Entonces, no echemos la culpa a otra. No estamos con Jesús, pero tenemos la responsabilidad de llevar a Jesús. Nosotros tenemos que cambiar y llevar la palabra del Señor para que las iglesias vuelvan a ser lo que han sido, ¿no? Yo le agradezco, hermano, por este detalle y porque ha puntualizado muy bien esto de que nosotros somos los primeros que debemos cambiar, ¿no? Si no, no vamos a conocer bien a Jesús, las iglesias van a seguir vaciándose. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Muy bien, ¿alguien más? Después vamos a ir no, Néstor Sánchez no se escucha. ¿No escucha? Oh, se escucha, pero súper bajito, ¿sabe? Súper bajito. Se escucha como si estuviera hablando de aquí de México o de aquí hasta allá, hasta Chile. Casi no se oye, hermano. Claro, eso es lo que está pasando justamente. Pero, Y el hermano que no le gusta hablar, uy, pobrecito. ¿sí? Le vamos a lograr el micrófono.
Bueno, ya pues, hermanitos, si nadie más tiene nada que decir, a ver, habla, hermano Néstor. Ahí se escucha un poquito mejor, parece. ¿Será porque yo puse parlantes grandes? No. Ya, dejémoslo así nomás, no importa, no se preocupe. Ya sé yo. Ahí sí. Ahí, Ahí, ahí. ya voy a leer lo de Facebook entonces. ¿Ya? ¿Se escucha bien? Bien. Sí, sí. Estuvieron Alicia Zamora, Tomás Cita Sánchez, Seila Soto, Isabel Ramos, Susana Treviño, Joana Pincheiro Briones, Mercedes Salas, César Morales, Eleazar Sánchez, José Francisco Rodríguez, Javier Serrano, Claudia Domínguez, Yadira Mendoza Concepción, escuchando muy buena lección que nos trajo el hermano José Tobías, y ahí apareció Tatiana Taylor también, de Perú. Estados Unidos ahora, no sé. Y bueno, los invitamos porque pueden volver a escucharlo en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Ahí pueden dejar sus impresiones acerca del tema, sus saludos y lo que gusten escribir. Vamos a ver si acaso tenemos algún mensaje aquí. No tenemos mensajes por hoy día, hermano Ernest. Muy bien, Néstor. Muchas gracias. Bueno, quiero darle las gracias a cada uno de los hermanos que han estado aquí presentes. Muchas gracias por su presencia, porque siempre, siempre su presencia es importante para nosotros. Hermanito, Adelante, para terminar. ¿me escucha, hermanito Ernest? Ya, me cayó una llamada, hermanito, y se me ha malogrado, creo. No me escucha, ¿no? Sí, la escucho. Sí. Sí. Bueno, yo quiero saludar al hermanito Tobías y darle las gracias primeramente a Dios y a él también por ese excelente mensaje que nos ha traído esta noche. Me da mucho gusto volverlo a ver al hermanito Nazario. Dios lo bendiga, bendiga a su esposa y a toda su familia. Un abrazo, hermanito Nazario. Gracias, mi hermana Doris. Dios le bendiga igualmente. Gusto en saludarle. Es un gusto verlo. Muy bien, muchas gracias hermanos, hermanas, a cada uno de ustedes. Gracias a nuestro hermano José Tobías por haberse dado el tiempo para estar con nosotros otra vez. Así que, bueno, nos juntamos mañana, si Dios lo permite, a la misma hora y en el mismo canal. Dios los bendiga, cuídense mucho, que tengan un buen descanso, una buena noche, tarde-noche y hasta mañana, si Dios lo permite. ¿Bien? Buenas noches, Amén, hermanos. amén, Buenas hermanito. noches. Feliz noche para Gracias todos. a todos, Feliz buenas noche noches. para todos. Buenas noches para todos, hermanos. Buenas noches, Bendiciones a hermanos. todos. Saludos, Dios les Buenas cuide. noches, Dios los bendiga. Bendiciones para todos. También. Hasta mañana. Saludos para todos.